Gusto ver a muchos de ustedes, hermanos. Tenía tiempo que no los veía, ya los extrañábamos. Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 3. Continuamos con nuestra serie Viviendo Piadosamente. De acuerdo a lo que nos enseña el libro de Colosenses, las personas que ya tienen tiempo con nosotros recordarán que desde el capítulo 2, ya hace unos 3-4 meses atrás que comenzamos esta serie, estuvimos aprendiendo diferentes temas de importancia de cómo la iglesia debe de vivir piadosamente, que se puede decir es el centro del cristianismo. Muchas veces queremos atribuir cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios espera de nosotros, pero en este caso capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 de Colosenses nos enseña, una vez que Cristo nos ha dado la salvación, lo que Dios espera de nosotros. Las últimas 2 semanas se pausó esta serie. Estuvimos viendo algunos otros temas de otras cosas también de importancia, pero por las últimas 2 semanas se puso en pausa esta serie, así que hoy en día lo retomamos. Leamos del versículo 18 en adelante de Colosenses capítulo 3. El tema que estaremos viendo en esta oportunidad es hijos piadosos. Dice la palabra de Dios, versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Versículo 20, hijos, como dice hermanos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El 7 de septiembre del año 2022 en el estado de Arizona se hizo una noticia muy grande por el hecho de que un hombre de 21 años fue sentenciado por asesinar a sus propios padres. Hace solamente algunas semanas, un niño de 10 años en la ciudad de Milwaukee fue sentenciado por asesinar a su madre después de una discusión. Noticias como estas, hermanos, en los tiempos que vivimos son más común cada vez. Estoy seguro que usted de la misma forma ha escuchado este tipo de noticias, pues están por todas partes. Y es claro que este tipo de noticias es el peor y más trágico de los casos, pero el hecho de que la rebeldía, la desobediencia, la falta de respeto por parte de los hijos hacia los padres de una manera general es algo que muy comúnmente se vive en la mayoría de los hogares. Es precisamente el punto, hermanos, que Pablo, inspirado por su Espíritu, el Espíritu Santo, está tratando en este versículo 20. Y de la misma forma es importante que veamos el orden en el cual lo está presentando. Pues en el versículo 20 nos encontramos con la segunda relación familiar en el hogar. Notemos que Pablo comenzó estas instrucciones de deberes sociales en nuestro hogar, comenzó en los asuntos matrimoniales. Ya aprendimos cuáles son los deberes del esposo, ya aprendimos cuáles son los deberes de la esposa, porque eso es lo primordial en un hogar. Si eso no está en orden, no se puede esperar que lo que pertiene a los hijos está en orden. Y es importante que se mencione esto porque si ustedes como padres o hijos identifican alguna de estas cosas que se puede decir no esté del todo en orden, lo primero que se debe de analizar es el matrimonio, porque si eso no está en orden, lo demás tampoco puede estar. Pero ahora podemos ver en el versículo 20 de que Pablo se está dirigiendo a los hijos. Se está dirigiendo a los hijos y es por eso que en esta oportunidad nos vamos a enfocar en los hijos. La enseñanza acerca de la honra y la obediencia de los hijos hacia los padres está por toda la palabra de nuestro Dios de una manera reiterada. De hecho, la encontramos en la misma ley de Moisés. Sin perder Colosenses, acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que el pueblo de Israel pudiera vivir en paz en la tierra prometida, los israelitas tenían el mandato de respetar
las autoridades familiares. Pues si ellos no respetaban y honraban las autoridades familiares, en este caso los padres, no se podía esperar de la misma forma que pudieran mostrar algún tipo de respeto en la sociedad. Era una de las razones principales por las cuales este mandamiento lo da nuestro Dios. Lo mismo es aplicado en el día de hoy. Si un hijo no respeta a su padre en el hogar, no se puede esperar que ese hijo que deshonra a su padre vaya a respetar las autoridades en la sociedad en la que nosotros vivimos. Entonces podemos ver incluso, hermanos, cómo este tema viene siendo la raíz de muchas de las cosas que pasan alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque todo comienza en el hogar. Lamentablemente muchas veces queremos pasar la responsabilidad o la culpa y no queremos tomar la responsabilidad que nos corresponde. En aquel entonces, hermanos, era completamente impensable que un hijo le faltara el respeto a los padres de la manera que muy comúnmente se ve hoy en día. De hecho, hermanos, este tema era tan importante, tan severo a la vez cuando no se tomaba en cuenta, que en la ley mosaica, si un hijo maldecía o atentaba contra su propio padre o su propia madre, el castigo de ese hijo era la muerte. En el mismo libro de Éxodo, si pasamos al capítulo 21, versículo 15, nos enseña lo siguiente: el que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. La manera en que el pueblo de Israel en aquel entonces quitaba este tipo de maldad en medio de ellos mismos era la muerte. En el libro de Deuteronomio, que es un paralelo del Éxodo, podemos ver de una manera detallada de qué manera se llevaba a cabo este proceso, pues tenían instrucciones muy específicas por parte de la ley cuando padres tenían en casa a hijos rebeldes. Y veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Dice la palabra de Dios: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere. Notemos esta parte, hermanos, porque lo que está tratando Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 20, tiene que ver con la obediencia de los hijos hacia los padres. En Deuteronomio podemos ver en la ley mosaica cuáles eran las consecuencias de no tomar en cuenta este gran mandamiento. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no le obedeciere, podemos ver que en la primer parte, cuando había rebeldía, cuando había deshonra por parte de los hijos hacia los padres, lo primero era el castigo por parte de los padres. Pero cuando llegamos al versículo 19, podemos ver cuando la cosa empeoraba. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Una vez más, obediencia. No obedece a nuestra voz. Y todavía añade, en el peor de los casos, había hijos que eran glotones y borrachos. Si no hacían caso a la disciplina por parte de sus padres, lo llevaban delante de los ancianos, que en un contexto eclesiástico era la autoridad suprema. Llegamos al versículo 21, entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Podemos ver, hermanos, cómo nuestro Dios toma muy en serio el asunto del respeto de los hijos hacia los padres. Hoy en día específicamente se pidió que se quedaran los niños, jóvenes y adolescentes, porque este es un tema de suma importancia para cada uno de ustedes, niños, jóvenes y adolescentes. Y nosotros, o las personas ya adultas y los padres, me atrevo a decir que incluso se pueden poner un poco en los zapatos de sus hijos cuando ustedes tenían la edad que sus hijos tienen y de qué manera posiblemente ustedes eran con sus padres.
Posiblemente no había una desobediencia al nivel que ustedes experimentan, pero es un patrón un poco común. Y es importante que en este caso, hermanos, regresáramos a la ley para ver las consecuencias, porque la ley mosaica, hermanos, nos muestra de una manera amplia y general la postura de nuestro Dios en cuanto a muchos asuntos de moralidad. Y es el punto que está tratando Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 20, cuando da la instrucción: hijos, obedeced a vuestros padres, y luego enfatiza en todo. Esta obediencia, hijos, que ustedes deben de tener para sus padres, no es obediencia en lo que ustedes crean que les conviene. Esta obediencia debe de ser en todo, y luego dice, ¿por qué? Porque esto agrada al Señor. A lo largo de esta prédica, hermanos, quiero dividir dos porciones en lo que tiene que ver con esta enseñanza, porque la palabra que usa Pablo en el griego original para hijos es la palabra tecna, y esta palabra, hermanos, no se limita a un grupo determinado de edad. ¿Qué significa eso? Que cuando Pablo está diciendo hijos, obedeced a vuestros padres, está incluyendo niños, jóvenes y adolescentes, pero no se limita a eso, sino que de la misma forma nos incluye a cada uno de nosotros que todavía tenemos a nuestros padres en vida. Sabemos que la relación de hijos a padres es muy diferente cuando se vive con ellos en el hogar a cuando ya se apartó para hacer su propia vida. Es por eso que quiero dividir esta enseñanza en dos partes: para los hijos que todavía viven en casa con sus padres, pero también para nosotros hijos que todavía tenemos a nuestros padres en esta tierra, porque de la misma forma, hermanos, como lo vamos a estar viendo, lamentablemente, incluso por personas ya adultas, hay mucha deshonra para sus padres. Y todo esto, hermanos, tiene consecuencias muy severas que posiblemente nosotros podamos estar siendo partícipe de esas consecuencias, sufriéndolas y sin darnos cuenta por qué. Aunque la obediencia es mayormente puesto a prueba, hermanos, cuando se vive en el mismo hogar que los padres y cuando están bajo su cuidado, como ya lo mencioné, esto aplica de una manera general. Vayamos al libro paralelo de Efesios capítulo 6, versículo 1, porque en este paralelo encontramos un poco más de detalles sobre este mandato. A la vez encontramos los beneficios que la palabra de Dios nos enseña cuando los hijos obedecen a sus padres. Así que niños presentes, jóvenes y adolescentes, pongan atención, porque estos son beneficios que la palabra de Dios nos enseña, que están disponibles para cada uno de ustedes si es que ustedes ponen atención y practican lo que la palabra de Dios nos enseña. Efesios capítulo 6, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el libro de Colosenses dice que obedezcan a sus padres porque eso agrada al Señor, pero aquí dice que porque es justo. Y cuando habla de justo se refiere a lo que es correcto, honesto, íntegro, todo aquello que es como debe de ser. Cuando llegamos al versículo 2 podemos ver que Pablo cita el versículo que leímos en el libro de Éxodo. Dice el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego, ¿cuál es la promesa? Versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De todos los 10 mandamientos, hermanos, que nosotros encontramos, este es el único mandamiento que se relaciona con la familia. Es el único mandamiento familiar que nosotros encontramos en los 10 mandamientos. Y la razón es muy simple, porque cuando hay ese respeto por parte de los hijos hacia los padres, es mucho más fácil para que exista una armonía de una manera general en el hogar, considerando lo que ya aprendimos las semanas pasadas en cuanto a los esposos y las esposas. Podemos ver de una manera clara y general, hermanos, cuando una persona en ese contexto familiar no pone la parte que le corresponde, va a haber un tipo de guerra en el hogar. Si la esposa no hace lo que le corresponde, si el esposo no lo hace, va a haber conflicto. Pero en este caso específico, si los hijos no respetan a sus padres y no les obedecen, eso también va a generar conflicto y por consecuencia guerra dentro del hogar. La sociedad en la que nosotros vivimos, hermanos, podemos ver de una manera clara cómo la decadencia moral se va
acelerando cada vez más delante de nuestros propios ojos. Y la causa principal, hermanos, es hogares rotos, hogares destruidos. Porque como ya lo mencioné al principio, si un hijo no respeta a su padre, si un hijo no respeta a su madre, ¿cómo podemos esperar que ese tipo de hijo rebelde vaya a respetar a las autoridades que le rodean? Claro que no se puede esperar eso. Hoy en día estamos viviendo, hermanos, de una manera muy severa las consecuencias de lo que pasa cuando no se toman las responsabilidades que a cada quien le pertenecen en el hogar. Lamentablemente, hermanos, como lo estamos viendo y como la misma palabra de Dios nos enseña, esto no va a mejorar. Lo que nosotros como iglesia debemos de asegurarnos es que nosotros sí estamos haciendo la parte que a nosotros nos corresponde. En el caso de ustedes, hijos presentes, asegúrense, niños, jóvenes y adolescentes, que ustedes sí están cumpliendo con la parte que a ustedes les corresponde. Porque una parte que es importante mencionar, porque posiblemente hay algunos niños, adolescentes o jóvenes que digan, pues yo obedecería a mi mamá si mi mamá fuera más buena conmigo. Yo obedecería a mi papá si mi papá no fuera tan enojón. Pero niños, jóvenes y adolescentes, estos mandamientos no son condicionales. La palabra de Dios no dice que obedezcas a tu padre, que honres a tu madre si es buena onda contigo. El mandamiento es que los honres y los respetes y les obedezcas y punto. Porque eso agrada al Señor, porque eso es justo y porque esa relación, niños, va a afectar el resto de tus otras decisiones. Si tú no consideras esto, el resto de lo que tú vayas a hacer depende si te va a ir bien o te va a ir mal. Ahora, esta instrucción podemos ver cómo, claro, de una manera directa es más aplicable para aquellos hijos presentes que todavía viven con sus padres. En unos momentos vamos a entrar en la segunda parte, pero ¿de qué manera nosotros podemos ver en la vida práctica la obediencia de los hijos hacia los padres en el hogar? En realidad hay muchas maneras que nosotros lo podemos ver, pero vamos a ver algunos ejemplos breves para que ustedes, hijos que viven todavía con sus padres, analicen su propia vida y ustedes puedan ver si ustedes están cumpliendo con lo que la palabra de Dios demanda de ustedes o ustedes no lo están cumpliendo. En primer lugar, podemos ver que en la vida práctica la obediencia se manifiesta cuando los hijos obedecen lo que sus padres les ordenan que ellos hagan. Esto puede ser cualquier cosa. Estoy seguro que todos ustedes, niños, tienen quehaceres en el hogar que sus padres mismos les dan. ¿De qué manera ustedes, hijos, responden cuando sus padres les dan estas ordenanzas? Ya sea que corten el pasto, que laven los platos, cualquier quehacer que sus padres les den. ¿De qué manera responden ustedes? Porque esto, o este ejemplo, es una de las maneras más claras en las cuales podemos ver qué tanto respeto ustedes, hijos, tienen para sus padres. Y veamos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo enseña Lucas, capítulo 2, versículo 51. Lucas, capítulo 2, versículo 51. Aquí podemos ver un poco de cuando nuestro Señor Jesucristo todavía era un niño. Dice la palabra de Dios, versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y cómo dice la siguiente parte? Estaba sujeto a ellos. Nuestro Señor Jesucristo, siendo verdaderamente Dios, cuando se hizo verdaderamente hombre, estuvo sujeto en su niñez a sus padres. Versículo, continúa diciendo en ese mismo versículo, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nos está mostrando que esta era una etapa de Jesús en la cual él todavía estaba creciendo, lo cual nos enseña que todavía Jesús era un niño. Y cuando Jesús estaba en esa etapa, dice que estaba sujeto a ellos, a su padre y a su madre, de la misma forma que ustedes, hijos, deben de serlo con sus papás. Cuando sus papás les ordenan que ustedes hagan algo en el hogar, ustedes deben de obedecer lo que sus padres les están ordenando, porque esto agrada a Dios y porque es justo. Pero la segunda cosa es cuando
los padres dan consejos a las diferentes áreas de la vida. Me atrevo a decir que nosotros adultos nos identificamos bastante cuando posiblemente nosotros teníamos 14, 15 o 16 años. Cuando teníamos esa edad, me atrevo a decir que la mayoría de nosotros pensábamos que ya lo sabíamos todo, si somos sinceros. Lo cual significa que cuando nuestros padres nos daban consejos acerca de malas amistades, acerca de hacer cosas indebidas, no les prestábamos mucha atención. Pero esa es una manera clara también de nosotros mostrar la honra y el respeto y la sumisión a nuestros padres. Joven, niño, cuando tu padre te da una instrucción, un consejo, lo está haciendo por tu propio bien. Y su responsabilidad es escuchar lo que sus padres les están diciendo. No hacerse los sordos, no hacerse los que ya saben. ¿Qué tal cuando los padres les exhortan por comportamientos indebidos que ustedes llevan a cabo? ¿De qué manera responden a la disciplina por parte de sus padres? ¿Se quejan? ¿O comienzan incluso a hablar mal de sus propios padres? Porque hijos presentes, ténganlo seguro que todas estas cosas, todo tipo de comportamiento que ustedes muestren hacia sus padres, Dios lo está viendo, y lo que Dios espera de ustedes es respeto, es honra hacia sus padres. Y recordemos, hijos, esto no es condicional. No es si tu padre es buena onda, no es si tu mamá te da dinero para que te vayas al cine, entonces sí le vas a obedecer. Hay muchos comportamientos inadecuados por ambas partes, pero a los padres les va a tocar la próxima semana, porque lamentablemente una cosa viene siendo el resultado de otra, pero hoy en día nos vamos a enfocar en los hijos. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 6, versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Esto es palabra de Dios. No debemos de hacer un lado, no debemos de dejar la enseñanza de nuestra madre y el mandamiento de nuestro padre. Aunque tú creas, muchacho, joven, que ya todo lo sabes, pon atención a lo que tu padre te está diciendo. Porque lo que tu padre te está diciendo, te lo está diciendo porque quiere lo mejor para ti. No quiere que sufras. No quiere que seas dañado con las malas decisiones que muchas veces tomas. Ahora, hay muchos otros ejemplos que estoy seguro que ustedes pueden traer a la mente de qué manera es que los hijos en el diario vivir no honran o no respetan a sus padres. Ya ustedes pueden tener esa conversación en privado con sus hijos. Solamente quiero mencionar o quise mencionar alguna de ellas porque estas son las más comunes. Las más comunes, incluso yo pensando cuando vivía con mis padres en las áreas en las que más me quería yo en aquel entonces revelar, era precisamente cuando mi padre o mi madre me decían, veas esto. Comenzaba la queja, comenzaban los comportamientos inadecuados por parte de mí. No fue hasta que uno ya llega a crecer un poco más y va creciendo en madurez, como la misma palabra de Dios nos enseña en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que uno entiende que lo que nuestros padres nos dicen porque desean lo mejor para nosotros. Así que, niños presentes, lo que tu padre te dice, te lo dice porque quiere lo mejor para ti. Quiere que tengas una buena vida. No quiere que sufras a través de malas amistades o malos comportamientos cuando ellos te dan este tipo de instrucciones. Pero ahora veamos un poco, hermanos, ¿qué manera nosotros ya como adultos que no vivimos con nuestros padres podemos de la misma forma mostrar esta deshonra? Porque la decadencia moral de la cual estaba hablando, hermanos, claro, se revela en los hijos que todavía viven con sus padres, pero lamentablemente, hermanos, esto no se limita a ese tipo de circunstancias. Hoy en día hay personas que verdaderamente, hermanos, son unos sinvergüenzas. El 14 de julio del año 2021, se hizo una noticia también muy conocida de una madre en Tlaxcala que fue sacada a la calle por sus propios hijos de su propia casa. La sacaron con todas sus pertenencias, sus propios hijos.
Y nosotros nos podemos poner a pensar por un minuto, ¿cómo es posible que unas personas tomen a la persona que les dio la vida, agarren sus pertenencias y las saquen a la calle? La palabra de Dios nos enseña por qué es que esto pasa, pero antes de ir para allá, Proverbios 19:26 en la traducción lenguaje actual, dice, no hay hijo más malo ni más sinvergüenza que el que roba a su padre y echa a la calle a su madre. No hay una persona más sinvergüenza que aquella persona que roba a su padre y aquella persona que echa a la calle a su madre. Lamentablemente este tipo de noticias, queridos hermanos, son demasiado común. Y me atrevo a decir que conforme pasa el tiempo, más nos vamos a encontrar con este tipo de noticias. Hijos que atentan contra sus padres de diferentes maneras, echándolos a la calle, golpeándolos o en el peor de los casos, como lo vimos en las noticias que les compartí al principio, asesinándolos. ¿Cuál es la causa principal de este grave mal que radica alrededor de cada uno de nosotros y lamentablemente dentro de muchos hogares? La palabra de Dios nos da la respuesta y quiero que pongamos mucha atención, hermanos, porque lamentablemente muchas veces nos encontramos con diferentes tipos de problemas sociales, matrimoniales o de diferentes tipos de problemas y queremos buscar soluciones donde no debemos de estar buscando. Mateo capítulo 24 versículo 12 nos enseña que en aquellas personas que no tienen a Dios, conforme nos vamos acercando más y más a los últimos días, el amor de muchos se enfriará. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 24 versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A consecuencia de la multiplicación de la maldad, como lo hemos estado viendo, hermanos, por donde quiera, el amor de muchos se enfriará. El apóstol Pablo amplió un poco más sobre estos tiempos en 2 de Timoteo capítulo 3. Y vean lo que dice del versículo 1 en adelante. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Le advierte Pablo a Timoteo, Timoteo también debe saber esto. Pon atención a lo que te voy a decir, Timoteo. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y como dice la siguiente parte, desobedientes a los padres. No solamente van a ser desobedientes a los padres, sino que serán ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Queridos hermanos, conforme vamos avanzando, más nos vamos adentrando a los últimos días, a estos tiempos peligrosos de los cuales Pablo le está advirtiendo a Timoteo. ¿Y de qué manera se manifiesta? Como lo acabamos de ver, de todas maneras, pero incluyendo la desobediencia de los hijos hacia los padres. Y aquí no se está limitando a la desobediencia en los hogares para aquellos padres que todavía tienen a sus hijos en casa, sino esta desobediencia abarca de una manera general. Conforme nos vamos acercando más vamos a ver este tipo de desobediencia, más tipo de crueldad por parte de los hijos hacia sus padres. ¿Cuál es la razón? La falta de Dios en el corazón de estas personas. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos, lo presenta como el resultado directo de rechazar a Dios. Dice Romanos capítulo 1 versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y, como dice, desobedientes a los padres.
La desobediencia a los padres, queridos hermanos, no es más que el resultado de la decadencia moral en este mundo, que es la clara evidencia de que nos estamos acercando cada vez más y más a los últimos tiempos. Lo cual no nos debe de sorprender del todo al ver la sociedad en la que nos encontramos. Hace 2 días, me parece, 2 o 3 días, se hizo otra noticia muy famosa de un niño, me parece que tenía 6 años, que mató a la maestra. 6 años, hermanos. El problema de esto es de que este tipo de noticias son tan común que ya no generan tanta noticia. Hace 10, 15, posiblemente 20 años estuviera por todos los canales de televisión, pero hoy en día, como es tan común, ya no llama tanto la atención. Lamentablemente, hermanos, este tipo de circunstancias, este tipo de consecuencias del rechazo de Dios lo vamos a continuar viendo alrededor de nosotros. Lo cual nos enseña, hermanos, que esta decadencia moral, claro, tiene que ver con un problema moral, pero la raíz del problema no es moral. La decadencia moral es la manifestación, pero la raíz del problema es un problema espiritual. Es un problema de desobedecer las ordenanzas y mandatos por parte de nuestro Dios. Es la consecuencia directa de hacer lo que a nosotros mejor nos parece. Cuando la palabra de Dios nos enseña que debemos de hacer cierta cosa y nosotros no la tomamos en cuenta, ténganlo por seguro que va a haber consecuencias por cada una de esas cosas. Y en el caso de la desobediencia, ténganlo por seguro, niños, jóvenes, adolescentes y también adultos, que cuando nosotros no honramos a nuestros padres, va a haber consecuencias para nuestros padres y para todas las personas que nos rodean. Me atrevo a decir, hermanos, que ninguno de nosotros queremos entristecer a nuestros padres o a nuestra madre. O si hay algún sinvergüenza que diga, a mí me gusta ver a mi mamá triste. Espero que no. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, vean lo que dice Proverbios, capítulo 10, versículo 1. Proverbios, capítulo 10, versículo 1, cuando la necedad está presente en los hijos, esto causa tristeza en sus padres. Niños, cuando ustedes no hacen caso a sus padres, les son desobedientes, no los honran, esto causa tristeza en sus padres. Proverbios capítulo 10, versículo 1, los proverbios de Salomón. El hijo sabio, ¿cuál es la consecuencia del hijo sabio? Alegra al padre, pero el hijo necio, ¿cuál es la consecuencia? Es tristeza de su madre. Hijos, jóvenes, adolescentes, estoy seguro que a cada uno de ustedes les gustaría ver a sus padres felices en todo tiempo. La consecuencia o lo que causa su felicidad tiene mucho que ver con su propio comportamiento. Lo cual significa que si sus papás, no hablando del todo, pero si sus papás están tristes la mayoría del tiempo y no están felices, tiene mucho que ver con su propio comportamiento. Porque no están siendo obedientes. Porque no están siendo sabios en lo que la palabra de Dios demanda de cada uno de ustedes. Y cuando esto no se lleva a cabo, la consecuencia va a ser la tristeza de su propia madre. Niños, ¿cuántas veces han hecho llorar a su propia madre? Por palabras indebidas que posiblemente les hablaron sin pensar lo que estaban hablando. Comportamientos inadecuados. Por cada una de esas acciones, niños, jóvenes y adolescentes, Dios les va a pedir cuenta. Gracias a Dios, hermanos, que no vivimos bajo la ley mosaica. ¿Se imaginan si viviéramos bajo la ley mosaica cuántos hijos estuvieran vivos todavía? Posiblemente ya habría muy poca gente en este mundo. No solamente por los hijos, pero porque podemos ver, hermanos, incluso en casos de fornicación, de cualquier cosa, la muerte era la manera en que quitaban el mal en medio del pueblo. Proverbios capítulo 30, versículo 17, nos enseña las consecuencias cuando los hijos no hacen caso a la instrucción por parte de sus padres. Proverbios 30, 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila.
Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual para que se entienda un poco más. El que desobedece y desprecia a sus padres, bien merece que los cuervos le saquen los ojos y que los buitres se lo coman vivo. La aplicación literal en aquel entonces es cuando una persona moría, no los enterraban. Esa era una deshonra en sí. Pero no los enterraban con el propósito específico de que se los comieran las aves. Como nos enseña Deuteronomio capítulo 28, versículo 20, tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Esa era la consecuencia en aquel entonces. En este día, la consecuencia de desobediencia y necedad de los hijos hacia los padres es simplemente, joven, de que te va a ir mal. Te va a ir mal. No puedes esperar que te vaya bien en tus amistades, no puedes esperar que te vaya bien en la escuela, no puedes esperar que te vaya bien en el trabajo si es que ya trabajas, si no honras a tus padres. El hecho de que nos va a ir bien es la promesa de si nosotros les honramos y les respetamos, pero es una espada de doble filo. Nos va a ir bien si les honramos, pero si nosotros les deshonramos, va a ser precisamente todo lo contrario. Te va a ir mal, joven. Te va a ir mal. Más nos conviene a cada uno de nosotros obedecer a nuestros padres, porque no solamente tiene recompensas divinas, sino que de la misma forma va a traer armonía en el hogar. Tus padres van a estar contentos. Va a haber alegría en tu propia madre, no tristeza. Todos cometemos errores, pero sí es verdaderamente alarmante cuando hay un patrón de hijos que constantemente son la causa del llanto de su propia madre. Dice Proverbios capítulo 19, versículo 13, dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Podemos ver, hermanos, una gran lista de consecuencias de qué es lo que pasa cuando los hijos no honran a sus padres, no les obedecen, pero de la misma forma podemos ver una lista muy amplia de las recompensas cuando los hijos sí les honran y sí les respetan. Y me atrevo a decir, ¿a quién no quiere que no le vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien, queremos que nos vaya bien en el trabajo, queremos que nos vaya bien en las relaciones que tenemos con la familia, amistades. Y para que eso se lleve a cabo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresemos a Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Y luego viene otra segunda parte de esta promesa. Y seas, como dice, seas de larga vida sobre la tierra. Es verdaderamente triste y lamentable. De la misma forma, hermanos, escuchar noticia tras noticia de tanto joven, incluso niño, que terminan muertos. Cuántos accidentes no hay alrededor de nosotros y todo tipo de maldad que nos rodea que termina quitándole la vida a personas muy jóvenes. Pero la palabra de Dios nos enseña que si nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, no solamente nos va a ir bien, sino que seremos de larga vida sobre esta tierra. Si nosotros queremos que nuestra estancia en esta tierra sea de larga vida, no para vivir conforme a lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que es correcto, debemos honrar a nuestros padres, debemos honrar a nuestra madre. Si tú vives con tus padres en el hogar, la manera en que lo vas a hacer es obedeciendo lo que ellos te están ordenando. Es respetando todo lo que ellos te están diciendo. No faltarles el respeto burlándose de ellos. Es verdaderamente triste, hermanos, de cómo hay muchos hijos que hoy en día le faltan el respeto a sus padres de una manera muy sinvergüenza. Hay hijos, espero que ese no sea el caso aquí, hijos. Hay hijos que se avergüenzan de sus propios padres. Espero que ese no es el caso con ninguno de ustedes, niños, jóvenes y adolescentes. ¿Cómo te vas a poder avergonzar de la persona que Dios usó para traerte a este mundo? Que te alimentó, que te sustentó, que te cuidó y que quiere
más que solamente lo mejor para ti. Pero ¿cuál es la consecuencia de todo esto? La falta de Dios en el corazón de las personas y cómo cada vez nos vamos entrando más a los últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos verdaderamente peligrosos, donde la desobediencia de los hijos hacia los padres es algo muy común. Me atrevo a decir que todos los padres presentes están de acuerdo con lo que acabo de mencionar, pero ahora hablemos un poco acerca de cómo nosotros como adultos estamos honrando a nuestros padres. Porque de la misma forma es lamentable cómo hay personas que se hacen llamar cristianos, pero tienen rencor hacia su padre, tienen rencor hacia su madre, como si guardaran en un archivo con candado lo que sus padres les hicieron cuando ellos eran niños. ¿De qué manera tú lo puedes honrar, querido hermano, hermana? No guardes rencor. Perdona. Es lamentable verdaderamente, hermanos, cómo ver mucha iglesia está con resentimiento hacia sus propios padres porque les hicieron X o Y cosa. No estoy diciendo que eso no sea una consecuencia para ellos, pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nosotros les debemos de honrar. No es condicional, Dios va a tratar con ellos, pero también tratará con nosotros si nosotros no les estamos honrando como Dios espera. Debemos de perdonar cualquier ofensa que se haya cometido hacia nosotros el tiempo que estuvimos viviendo con ellos. Porque eso es justo, porque eso agrada al Señor. Hay personas que de la misma forma, ya siendo adultos, ni siquiera les pueden mencionar a su padre o a su madre, porque luego les empieza a correr la boca hablando mal de su propio padre. No, pero es que mi padre fue esto, mi padre fue el otro. Si no tienes algo bueno que decir, mejor cállate. Porque al hablar esas palabras estás deshonrando a tu padre, a tu madre. Y eso tiene consecuencias delante de los ojos de nuestro Dios. Podemos ver, hermanos, cómo la honra de nosotros hacia nuestros padres se manifiesta de muchas maneras, pero una de las formas, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña es incluso apoyándoles económicamente cuando es necesario. ¿Tus padres alguna vez pasan por alguna necesidad económica y tú pudiendo ayudarles, te haces de la vista gorda? Eso es deshonrar a tu padre. Y por eso Dios te va a pedir cuentas. Vean lo que dice el libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. En la cultura del país en el que vivimos es demasiado común los asilos. En realidad, hermanos, los asilos ni deberían de existir. Pero existen porque el amor de muchos se ha enfriado. Y en vez de cuidar a aquella persona que les dio la vida, los cuidó, prefieren mejor dejarlos en ese tipo de lugares. En el libro de Mateo capítulo 15 del versículo 1 en adelante podemos ver cómo los fariseos, como de costumbre, querían tentar a nuestro Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús resalta la hipocresía de ellos tratando precisamente este punto. Mateo capítulo 15 versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, ¿qué mandó? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis, ¿qué habéis hecho? Invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué es lo que estaba pasando? Leo estos últimos versículos en la traducción lenguaje actual.
Jesús les dijo: ¿y por qué ustedes desobedecen el mandamiento de Dios para obedecer sus propias costumbres? Porque Dios dijo: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. La persona que maltrate a su padre o a su madre tendrá que morir. Pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas. En aquel entonces había una práctica conocida como corbán. Y esta práctica lo que hacía es que cuando una persona hacía voto de corbán, para empezar, en la cultura judía, era un mandato de parte de la honra cuidar a sus padres cuando ellos ya no podían valerse por sí mismos. Eso era parte de la ley, ellos tenían que cuidarlos. Pero había un voto que se llamaba corbán, en el cual cuando una persona tomaba este voto, entregaban, entre comillas, todo lo que tenían al templo. Pero haciendo eso, como nuestro Señor Jesucristo resaltó, descuidaban el mandamiento de honrar a su padre y a su madre. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Que muchos líderes religiosos, con tal de zafarse de cuidar y proveer para sus padres, decían que habían hecho este voto corbán. Lo estaban usando como pretexto de acuerdo a sus propias tradiciones, pero haciendo completamente a un lado el hecho de que deben cuidar y honrar a sus padres. Queridos hermanos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo y sabemos que nuestros padres están pasando por alguna necesidad económica, ¿les apoyamos? Porque hermanos, no les estoy hablando consejos de psicología del mundo, les estoy hablando la palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, es lo que muchas veces la gente menos quiere escuchar. Pero esta es una manera, hermanos, de honrar a nuestros padres. Aquellas personas que nos cuidaron, que nos dieron la vida, que nos trajeron o fueron el instrumento de que nosotros llegásemos a este mundo. Es cierto que no todo el tiempo se puede hacer, pero enfoquemos nuestra atención y pensemos en aquellas veces que sí lo podemos hacer y no lo hacemos. Es verdaderamente triste, hermanos, ver cómo hay padres completamente abandonados. Estoy seguro que si usted ha visto ese tipo de noticias, de la misma forma, hermanos, nos parte el corazón ver viejitos, viejitas que sus propios hijos los están sacando. Es verdaderamente lamentable cómo muchas de las peleas que existe dentro de las familias en nuestra propia cultura es por ver qué es lo que el padre les va a dejar. Ya ni les importa el padre y ni les importa la madre, es qué les van a dejar. Ojalá y no les dejen nada. Porque hermanos, a consecuencia de que el corazón de muchos se ha enfriado, no les importa el bienestar de sus propios padres. No les importa el bienestar de su propia madre. Así que nosotros, hermanos, hablando específicamente de qué manera honramos. Si nosotros alguna vez hablamos palabras indebidas hacia nuestro padre o nuestra madre, posiblemente porque nos dejamos llevar por esos arrancones de mal comportamiento, sea lo que sea, pero cuando eso pasa, o cuando eso pasó, si es que ya pasó, hermanos, ¿le pediste perdón a tu padre? ¿Te pusiste a cuentas con tu propia madre? O aún, ¿cuándo fue la última vez que platicaste con ella? Sabemos que en el caso de nosotros, hermanos, hay muchas personas, incluyéndome yo, que mis padres ya no viven aquí, se movieron a México. ¿Qué tanto platicas con tus padres, querido hermano? Si eres el tipo de persona que ni siquiera te acuerdas la última vez que platicaste con ellos, ten un poco de vergüenza. Márcales. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Porque eso agrada a Dios. Porque eso es justo. Y porque si nosotros no lo hacemos, nosotros mismos acarreamos disciplina por parte de nuestro Dios. Si ya somos adultos, hermanos, honrar a nuestros padres incluye todas estas cosas. No guardar rencor hacia ellos y perdonarles cualquier ofensa que ellos hayan cometido hacia nosotros.
No hablar mal de ellos. Por el contrario, hablemos lo bueno, lo positivo. Y si no tenemos algo bueno que decir, mejor no digamos nada. Cuando se dé la oportunidad y exista la necesidad, apoyar económicamente. Todas estas cosas son características de un hijo piadoso. Y como ya lo mencionamos en el tema de los esposos, espero, hermanos, que nosotros al ver todas estas cosas, está bien si identificamos, bueno, yo no estoy cumpliendo esta parte, yo no estoy cumpliendo esta otra, pero que por lo menos exista el deseo en nosotros, yo sí quiero ser un esposo piadoso. Y en el tema de este día, yo sí quiero ser un hijo piadoso. Esto es lo que me está faltando. Dios, por favor, ayúdame. Sea lo que sea, porque eso es lo que espera, queridos hermanos, Dios de cada uno de nosotros. Cuando nosotros agradamos a Dios y hacemos lo que es justo delante de sus ojos, nos va a ir bien. Nuestros días en esta tierra serán largos. Y en la Biblia podemos ver de una manera repetida, hermanos, diferentes ejemplos. Hijos que hicieron lo peor, pero de la misma forma tenemos ejemplos de hijos que hicieron lo correcto. Al ver estos ejemplos, cada uno de nosotros, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, comparemos nuestra vida con los ejemplos que les voy a compartir y veamos con cuál persona me identifico más yo como soy con mi padre. En la Biblia podemos ver, hermanos, la diversidad tan grande en los hijos de David. Todos los hijos de David tenían el mismo ejemplo a seguir. Pues David fue una persona que la palabra de Dios nos enseña conforme al corazón de Dios. Era un muy buen ejemplo a seguir por parte de sus hijos. Sin embargo, podemos ver que algunos de sus hijos eran verdaderamente problemáticos, como lo vemos en el caso de Absalón. Absalón, hermanos, usurpó el trono de su propio padre y lo intentó matar. Así que estas noticias que escuchamos hoy en día son alarmantes, pero en realidad esto desde aquel entonces acontecía. Tenemos el caso de Amnón, que abusó de su propia hermana. Pero en medio de todos estos malos ejemplos de hijos de la misma descendencia de David, podemos ver un ejemplo que es verdaderamente ejemplar. Y que como tarea, hermanos, ustedes pueden leer toda la historia, pero en la descendencia de David nos encontramos con el caso de Josías. Vean lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Tenía 8 años Josías cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaida, de Boscat. Versículo 2, como dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de ¿quién? De David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. En este caso podemos ver, hermanos, de que podemos tener el mejor ejemplo, pero la decisión es nuestra. En el caso de David, hermanos, no hay persona que diga que sea conforme al corazón de Dios. Solo David. Y en el caso de David podemos ver los hijos que tuvo, hermanos, verdaderamente rebeldes, desobedientes, porque ellos tomaron su propia decisión. A Absalón le importó más el reino que su propio padre, al punto que se lo quiso robar. No solamente eso, sino que lo intentó matar en más de una ocasión, su propio hijo. Y podemos ver aquí en la misma descendencia el caso de Josías, que a la edad de 8 años comenzó a reinar, pero lo que resalta el versículo 12 es que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué tipo de hijos somos nosotros, hermanos? ¿Honramos a nuestros padres? ¿O somos incluso
el tipo de hijo convenencieros que vamos a ver qué beneficio le puedo sacar a mi propio padre. En vez de pensar de qué manera le puedo ayudar yo a mi padre o a mi madre. Hay razones específicas porque este mandamiento es el único mandamiento familiar que encontramos en los 10 mandamientos, hermanos, y es porque las consecuencias son verdaderamente grandes en nuestras vidas. Para bien o para mal. Si nosotros seguimos este mandamiento, honramos, respetamos, obedecemos a nuestros padres sin importar la edad que tengamos, vamos a ver la bendición de Dios, hermanos. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Si nosotros honramos a nuestros padres, tenlo por seguro, hermano, hermana, te va a ir bien. Pero si tú no lo honras, si tú no lo respetas, todo lo contrario, te va a ir mal en todo lo que tú hagas. La justicia divina estará sobre tu cabeza. De una manera general, hermanos, nosotros como iglesia debemos de asegurarnos de que cada una de estas cosas que hemos aprendido hasta el día de hoy y las que vamos a continuar aprendiendo, hermanos, que verdaderamente se estén cumpliendo en nuestro hogar. Porque de la misma forma, ¿no? ¿Qué tipo de hijos seríamos si cuando venimos a la iglesia el mayor respeto para los padres, pero al momento que llegan al hogar les faltan el respeto en cualquier oportunidad que se les presenta? Ser los esposos más amorosos en la iglesia y llegando a la casa somos unos ogros. Al hombre lo podemos engañar. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es que en el caso mío, ninguno de ustedes saben cómo yo soy. La única que puede dar testimonio de mí es mi esposa. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que las apariencias engañan. Asegurémonos que nosotros estamos cumpliendo la parte que a nosotros nos corresponde en el hogar. Ser esposos piadosos, ser hijos piadosos y lo que viene la próxima semana, ser padres piadosos. Porque de la misma forma, hermanos, la palabra de Dios tiene mucho que decir en ese tema, pero eso lo dejamos para la próxima semana. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Niño, joven, adolescente, obedece a tu padre en todo. Porque eso va a traer beneficio para tu vida. Eso va a traer felicidad a tus propios padres. No seas la consecuencia por la cual tu padre o tu madre llora. La gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes, padres y madres, que noche a noche posiblemente oran con sus ojos llenos de lágrimas por sus propios hijos. Que la gracia de Dios sea sobre ustedes verdaderamente. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El cristianismo, en palabras simples, es agradar al Señor. Dios ha pagado un precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Todo aquel que cree en su nombre, la palabra de Dios nos da la promesa de que heredaremos la vida eterna. Pero del punto de que Dios nos otorga la salvación hasta el día que Dios nos llame a su presencia, la responsabilidad de nosotros como iglesia, como pueblo, es agradar al Señor. La manera en que lo vamos a hacer verdaderamente es diversa, pero en esta oportunidad la manera en que vamos a agradar al Señor es honrando a nuestros padres, es obedeciéndoles. Hermano, si tú eres el tipo de persona que no te acuerdas la última vez que hablaste con tu padre y con tu madre, terminando el servicio, márcale. Recuérdales cuánto les amas. No seas el tipo de persona que empieza a aventar los ayes, que quieren llevar los mejores regalos al cementerio. ¿Ya para qué? Si queremos hacer algo ahorita que los tenemos en vida, si es que todavía los tienes, hónralos, respétalos, y hijos que todavía viven con sus padres en casa, obedézcanlos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad, Señor, por tu palabra. En esta oportunidad hemos aprendido, Señor, de este primer mandamiento con promesa de
honrar a nuestros padres, para que nos vaya bien, para que seamos de larga vida en esta tierra. Yo te pido, Señor, que nos perdones si nosotros como iglesia no hemos cumplido esta parte. No hemos sido esos hijos piadosos que tú esperas. Posiblemente le hemos faltado el respeto a nuestros padres. Posiblemente les hemos desobedecido. Posiblemente hemos sido causa de las muchas lágrimas que nuestras madres derraman cuando se presentan delante de ti en oración. Perdónanos, Señor. Sea tu Espíritu Santo al mismo tiempo convenciéndonos de este gran pecado para que nosotros podamos rectificar la parte que nos corresponde, honrar a nuestros padres, porque tú así lo demandas, Señor. Porque llegará el día en el cual tú nos vas a pedir cuentas por cada una de estas acciones. Yo te pido, Señor, que ese deseo fluya en medio de nosotros. Que sea una iglesia con hijos piadosos, desde el más pequeño hasta el más grande. Que sea una iglesia que verdaderamente se esfuerza por agradarte en todas las cosas, no solamente en aquellos que pensamos que nos convienen. Sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos la capacidad de llevar a cabo esta práctica continua de tu Sagrada Escritura, Señor. Y al mismo tiempo te pido, Señor, que seas tú el que nos continúe preparando, pues tal como tu siervo Pablo advertía a tu siervo Timoteo: Timoteo, ten cuidado porque vendrán tiempos peligrosos. Nosotros sabemos, Señor, que estamos viviendo esos tiempos peligrosos donde el amor de muchos se enfriará, la desobediencia de los hijos a los padres aumentará alrededor de nosotros. Solamente te pido, Señor, que nosotros no seamos partícipe de ese mal comportamiento. Sea la gracia tuya, Señor, sobre cada madre y padre presente, que posiblemente estén batallando con sus hijos en casa, o incluso hijos que ya no viven con ellos. Oro, Señor, para que seas tú interviniendo, Señor, en la vida de los hijos de mis hermanos que son parte de esta congregación, especialmente aquellos que no te conocen, Señor. El resultado y la consecuencia de tanta frialdad es la falta de ti, Señor, en nosotros. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de los hijos de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que tú pongas a tus siervos en sus caminos, Señor, para que les hablen de ti, que ellos te puedan conocer. Y también te pido, Señor, por cada uno de los niños, jóvenes y adolescentes de esta congregación, para que seas tú, Señor, obrando en sus vidas. No permita, Señor, que las malas influencias de esta sociedad tengan efecto en sus vidas, Señor, sino que ellos puedan ver atentamente a tu sagrada y santa palabra, Señor. Protégeles, Señor. La maldad alrededor de nosotros verdaderamente va creciendo de una manera acelerada, Señor. En parte nos entristecemos, pero en parte nos alegramos, pues sabemos, Señor, que son las señales de que tú estás a la puerta. Protege, Señor, a los niños de esta iglesia, en las escuelas, donde quiera que ellos vayan. Pero ante todo, Señor, ayúdales para que también ellos puedan ser esos hijos piadosos. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén